Historia del arte. El arte del siglo XX. El poder del color, la liberación de la forma, la ruptura con el representacionalismo, son las innovaciones radicales artísticas del siglo XX, un siglo de revoluciones en el arte. El arte moderno ha abierto las grietas más profundas de conmoción y estupor. Algunos gritan, el arte ha muerto, lo hemos destruido. Sin embargo, vivimos envueltos en el arte. Es parte de nuestra vida. Mientras existan seres humanos, habrá arte. Han cambiado los contenidos y los temas. Vivimos en una época nueva. La realidad es distinta. El arte arroja una luz nueva sobre los temas de nuestro mundo. Los critica y los ironiza. El arte enriquece la imaginación y marca nuevas rutas. Torres de cristal se disparan hacia el cielo. Estructuras de alta tecnología nunca vistas. El arte es el símbolo permanente de los logros de la modernidad. Es un fenómeno extraño que en el paso de un siglo a otro cambie con frecuencia el arte, como si el arte dependiera del calendario. Esto sucedió exactamente en el comienzo de nuestro siglo, poco después de 1900. Se produjo una ruptura con la tradición artística y las consecuencias fueron de largo alcance. Los artistas de esa época descubrieron dos cosas: el poder expresivo de la forma y el del color. El reconocimiento de la fuerza del color y de la forma como tales, en su autonomía, dio impulsos a los primeros movimientos de principios del siglo, a los Fauves y los cubistas en Francia y a los expresionistas en Alemania. Además tuvo lugar otro cambio fundamental. Los artistas fragmentaron la unidad, el ensamblaje orgánico de la naturaleza. Rompieron el continuum del paisaje, desarticularon la estructura corporal humana, su figura, su rostro. Diseccionaron los objetos. Esto naturalmente no se debió, como se creyó durante mucho tiempo, al afán de destruir. Al contrario, estuvo motivado por el deseo de conseguir formas y colores expresivos. La pintura como tal, con sus propias leyes, con su ritmo y su fuerza de expresión, se convirtió en algo más importante que los contenidos. Este proceso tuvo su continuación hasta que los artistas consiguieron romper con todo lo que fuera representacional. El arte abstracto llegó en forma de arte no objetivo, sobre todo en sus aspectos geométricos. Con todo, en la misma década, en los años 20, volvieron a incorporarse los contenidos con gran intensidad, especialmente en Alemania, en el movimiento llamado Sachlichkeit, o nueva objetividad, aplicada a campos diversos, paisajes idílicos, románticos, movimientos políticos o crítica social. También en la Francia del surrealismo, con sus sueños y su imaginación desatada. Una pintura clave de la época que apuntaba en una nueva dirección fue Las señoritas de Aviñón. Picasso la pintó entre 1906 y 1907. El tema, 5 mujeres desnudas en un burdel. Pero el tema no era lo importante para Picasso. Él estaba interesado sobre todo en las formas nuevas de expresión. Deseaba, mediante una reducción extrema de la forma, romper con el clasicismo, un estilo anticuado de pintar el cuerpo humano. Intentaba intensificar la fuerza expresiva, desechando las proporciones naturales y simplificando radicalmente las formas. Hasta su colega Georges Braque, con el que desarrolló más tarde el estilo cubista, quedó horrorizado al principio por la fealdad y la intensidad de la pintura. Dijo, Picasso debió de beber aguarrás y escupió fuego.
Este cuadro trastocó todas las normas de composición válidas hasta entonces. La descomposición de las figuras y de los objetos en sus formas geométricas o cubos dio a este nuevo estilo de pintura el nombre de cubismo. El cubismo es el fin de la perspectiva en pintura. Los artistas vuelven a mirar la pintura como un plano e intentan restablecer la bidimensionalidad de los objetos. Los cuadros se componen de fragmentos de papel, recortes de periódico y letras impresas. Ha nacido el collage. Picasso experimentó con nuevos materiales e investigó nuevas posibilidades en la composición. Diez años más tarde retornó a las formas cubistas e inspiró con sus desafíos a toda una generación de artistas de la época. El color perdió también su significación tradicional. Las pinturas cubistas de George Braque están dominadas por una escala básica de grises y ocres. Los límites de las formas se redujeron cada vez más con rigor, no dejando casi nada excepto líneas rectas, diagonales y arcos. Los objetos se redujeron a poco más que a un lenguaje cifrado y apenas eran reconocibles. En el cuadro de Braque, un portugués, son difíciles de identificar el rostro, el sombrero o la guitarra. A Picasso y a Braque se les unió un grupo de artistas entre los que estaban Fernand Léger, Juan Gris y Robert y Sonia Delaunay. Cada uno de ellos desarrolló a su manera la idea básica de la liberación de la forma. Delaunay inventó un lenguaje pictórico lleno de poesía basado en la interacción de la luz y el color. Para Delaunay, el color era a la vez forma y objeto. En su ensayo sobre la luz afirma: mientras el arte no pueda divorciarse de los objetos, no será nada más que descripción y literatura. Se degradará a sí mismo usando medios inadecuados de expresión. Estará condenado a la esclavitud de la imitación. Desde el siglo XV en adelante, la perspectiva era la piedra filosofal del arte. Pero fundamentalmente no era nada más que una ilusión de realidad, porque la perspectiva es una observación ideal basada en la premisa de que el observador está inmóvil desde un punto fijo. Sin embargo, el ojo humano está en movimiento incesante. Las cosas cambian constantemente su apariencia y solo el conocimiento de cómo son las cosas determina nuestra visión. En su famoso Desnudo bajando una escalera, Marcel Duchamp recoge las fases diferentes de movimiento en una pintura. La simultaneidad de los movimientos se corresponde con las diversas fases de la percepción sensorial. Fueron los artistas jóvenes italianos los que rechazaron con más decisión lo convencional y las viejas maneras de ver las cosas. En su manifiesto de 1910, los pintores futuristas proclamaban la belleza de la velocidad. Una moto rugiendo es más bella que la victoria alada de Samotracia. Todo se mueve, todo fluye, todo tiene lugar a gran velocidad. Umberto Boccioni, el portavoz de los pintores italianos, exclamó: para nosotros, las verdades de ayer no son más que mentiras. En Dresde, 4 pintores jóvenes se reunieron y formaron una asociación de artistas llamada Die Brücke, el puente. Eran Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Carl Schmidt-Rottluff y Erich Heckel.
Eran todos entusiastas autodidactas que no habían estudiado pintura. El objetivo de su pintura era intensificar la expresión por el color, la forma y la emoción. Kirchner escribió: deseé transmitir mi sentimiento y mi experiencia con dos medios simples, con formas grandes y sencillas y con colores claros. Deseé transmitir la riqueza y la alegría de la vida. Deseé pintar a la gente en sus actividades, en sus diversiones, transmitir sus sentimientos, reflejar el amor y el odio. En 1911, en su revista Der Sturm, La Tormenta, Herbert Walden inventó el término expresionismo. Con él indicaba la utilización de cualquier medio para intensificar la expresión. Estas pinturas conmocionaron al público. Pretendían ser una rebelión contra la clase dirigente conservadora que dominaba el arte. Nunca antes había sido pintada la naturaleza con colores tan salvajes como en Paisaje en Davos, de Kirchner. A principios de siglo, el emperador Guillermo II aún había promulgado el siguiente decreto: el arte que ignora las leyes y los límites impuestos por mí no es arte. El expresionismo fue la respuesta de los artistas a la amenaza creciente de materialismo y a la reglamentación de la vida. En Múnich, un centro artístico tan importante entonces como Berlín o París, Franz Marc y Wassily Kandinsky fundaron un grupo nuevo de artistas. Lo llamaron Der Blaue Reiter, el jinete azul. Kandinsky dijo más tarde: a los dos nos gustaba el azul. A Marc le encantaban los caballos y a mí los jinetes. Por eso el nombre surgió solo. En 1912 apareció el famoso almanaque. Se unieron Robert Delaunay, el pintor-compositor Arnold Schoenberg, Paul Klee, Alexei Jawlensky, August Macke y el americano Lionel Feininger. En sus primeras obras, Kandinsky, ruso de nacimiento, jugó un papel importante en el mundo artístico de Múnich y dirigió allí su propia escuela de pintura. Utilizaba motivos de leyendas rusas y empleaba una técnica casi puntillista. En 1908, Kandinsky se retiró con su alumna Gabriele Münter al campo, alquilando una casa en Murnau, en el lago Staffel. Allí pintó sus primeros cuadros abstractos, paisajes en los que las torres de iglesia, las montañas, las casas o las figuras apenas son reconocibles como tales. En ellos el color alcanza su expresión más poderosa y su independencia. El color y la forma interactúan creando sonidos de color. Kandinsky llamó a sus improvisaciones composiciones sinfónicas que nacían inconscientemente de su naturaleza íntima. En su libro El arte de la armonía espiritual, Kandinsky habla del color que desborda los límites formales y de la gran importancia que tiene el sonido del color comparado con el de la forma. Líneas negras, expresivas, marcan los últimos vestigios del perfil de los objetos. En su improvisación Gorge pueden distinguirse algunos objetos: un puente, botes, una cascada, una pareja con trajes étnicos, pero la composición está resuelta en un frenesí salvaje de color.
Se considera a Kandinsky el pionero de la pintura abstracta, aunque otros artistas también pintaron cuadros abstractos. Más tarde, en el periodo de la Bauhaus, las formas de Kandinsky se hicieron más geométricas, más frágiles y abstractas. Su compatriota Alexei von Jablensky, inmortalizado en un retrato de Gabriele Münter, había trabajado en París en el estudio de Matisse. Desde allí llevó a Múnich las visiones expresivas de los Fauves, las fieras. Jablensky le hizo un retrato al bailarín Alexander Shacharov, un amigo íntimo del grupo del Blau Reiter, rápidamente, momentos antes de salir al escenario. Se cuenta que Shacharov cogió inmediatamente el cuadro aún mojado, como si tuviera miedo de que Jablensky lo volviera a retocar. El joven Augusto Macke, de Renania, pertenecía también al grupo el Blau Reiter. Sus pinturas son brillantes, alegres, llenas de colorido y luminosidad. Macke desea reflejar en color la belleza del mundo. En su mente veía las cosas claras y puras. Consideraba la pintura como un espejo en el que uno podía mirarse. Mediante infinitas refracciones de luz transformaba y reflejaba el mundo en puro lirismo. En abril de 1914, Macke y Paul Klee hicieron su famoso viaje a Túnez. Para Klee, el encuentro con los colores y la luz del norte de África fue una revelación. Escribió en su diario poco después de su vuelta: "El color me ha poseído. Ya no necesito esforzarme por buscarlo. Me ha poseído para siempre. Yo y el color somos una misma cosa. Soy un pintor". Para Klee, un factor decisivo en el descubrimiento del color fue, sin embargo, su encuentro en París con Robert Delaunay, cuyo ensayo sobre la luz tradujo en 1912. La perspectiva, contra la que se había luchado tantos años, ha desaparecido por completo. Sus pinturas son planas y, sin embargo, tienen una cierta profundidad misteriosa. En su periodo de profesor en la Bauhaus, Klee comenzó a reducir las cosas a su lenguaje cifrado más simple. Pero la simplificación extrema está al servicio de la intensificación de la expresión. En sus últimos años todavía se endurecen y se reducen más las elevaciones oníricas y caídas juguetonas de las líneas. Con todo, el lenguaje más austero, los símbolos negros y las líneas como barras aún tienen más fuerza. Klee no desea acentuar ningún tipo de heroísmo en sus rosas pintadas en 1936. La tensión dramática de los símbolos negros sugiere una realidad nueva. Franz Marc había escrito en 1912: "Las armas más terribles de los Fauves son sus ideas nuevas. Matan con más eficacia que el acero. Rompen cosas que parecían irrompibles". Los jóvenes artistas franceses, alemanes o italianos habían producido realmente un cambio radical en el arte antes de la Primera Guerra Mundial. Habían conmocionado al público, sacándolo de sus posturas cómodas y autocomplacientes. La guerra destruyó todos estos ideales. Macke murió en combate en la Champagne, 4 meses después del estallido de la guerra. Franz Marc cayó cerca de Verdún en 1916. Kandinsky volvió a Rusia. Hasta después de 1919 no se formó otro nuevo grupo de artistas, la Bauhaus. Se volvieron a juntar Kandinsky, Klee y Feininger, y se plantearon nuevas ideas. Con Gropius, el fundador de la Bauhaus, deseaban organizar una escuela de arte en la que artistas, artesanos y arquitectos luchasen por un mismo gran objetivo: las nuevas construcciones del futuro. Contrataron como profesores en la Bauhaus a los mejores artistas de la época.
Los primeros años se caracterizaron por un espíritu poderoso de equipo. La Bauhaus proyectó un estilo nuevo. Gropius también tenía el objetivo de educar a la sociedad por medio de diseños funcionales y artísticos. El pintor y artista gráfico Oskar Schlemmer, de Stuttgart, fue director del Departamento de Escultura y Diseño Escénicos. En sus cuadros, las figuras parecen maniquíes, muñecos irreales, geométricos, inmóviles en el espacio. Schlemmer estuvo obsesionado toda su vida por el problema de la colocación de las figuras en el espacio. En su ballet triádico, que fue representado por primera vez en Stuttgart en 1922, Schlemmer hizo la coreografía y también bailó. Los bailarines estaban vestidos de maniquíes. No era un ballet en el sentido tradicional, sino un antiballet, un constructivismo coreográfico con figuras rígidas, artificiales. Feininger, que había expuesto con el Blaue Reiter en 1913, también fue nombrado por Gropius profesor en la Bauhaus. Sus pinturas arquitectónicas y sus paisajes poseen una geometría espacial austera, prismática, que logra una expresividad muy característica mediante la transparencia de las formas y la delicadeza de los colores. Cubos grandes, masas lisas, líneas nítidas, formas geométricas. Era el estilo que la Bauhaus impuso en el arte del siglo XX. El holandés Piet Mondrian llevó hasta las últimas consecuencias la reducción de los medios de expresión a líneas rectas y ángulos rectos. En su serie de pintura de árboles, pintada en varios años, se rastrea con claridad la evolución desde el arte figurativo al cubismo y a una abstracción completa. Más tarde, Mondrian redujo sus composiciones a verticales y horizontales con los colores básicos rojo, amarillo y azul, además del blanco, gris y negro. Para Mondrian, la pintura debía reflejar la armonía universal que él ansiaba ver realizada en todas las esferas de la vida. Después de experimentar con el colorido expresivo de los Fauves y con el cubismo en París, el ruso Kazimir Malevich pronto se volvió también al arte no objetivo. La figura del leñador está compuesta de formas cilíndricas. Es notable su colorido iridiscente, extremadamente vivo. En su cuadro Un inglés en Moscú, Malevich emplea una técnica en la que se combinan motivos todavía representacionales, superpuestos unos a otros, como en un collage. En 1913, Malevich pintó un cuadrado negro sobre fondo blanco y lo envió a una exposición a San Petersburgo. Fue colocado en un sitio elevado en una esquina del salón como un icono ruso. Se produjo un escándalo. Malevich escribió más tarde: en el cuadrado veo lo que el hombre vio al mirar cara a Dios. Cuando superemos el hábito de querer ver la reproducción de secciones de la naturaleza, de Madonas o de representaciones tímidas de Venus, entonces seremos capaces de ver un producto puro de pintura.
El arte necesita verdad, no sinceridad. Pronto se unió a Malevich un grupo de artistas jóvenes, completamente volcado a la estética de la geometría y basando su obra en el constructivismo de Malevich. Eleazar Lisitsky creó las composiciones que llamó Prun. Eran fantasías arquitectónicas que podían transformarse directamente en diseños de edificios. En 1930 el arquitecto Ludwig van der Brohe fue nombrado director de la Bauhaus. Había demostrado sus dotes extraordinarias un año antes con su diseño del pabellón alemán en Barcelona. Su planta abierta, su dominio de la composición espacial, sus materiales, mármol, ónice, acero cromado y cristal verde, revelaron el ideal de Mies de conseguir el más alto grado de perfección y calidad. Cuando los nazis cerraron la Bauhaus, Mies van der Rohe fue nombrado profesor de arquitectura en Los profesores más importantes de la Bauhaus abandonaron Alemania y se marcharon a América, donde a enseñar. László Moholy-Nagy fundó la nueva. Walter Gropius y Marcel Breuer fueron a la Universidad de Harvard. Joseph Albers y Piet Mondrian se establecieron también en América, donde gracias a su talento, las ideas de la Bauhaus dieron nuevos impulsos a la arquitectura. En Alemania, Otto Dix pintó su Inválidos de guerra, que reflejaba el horror de la Primera Guerra Mundial y era al mismo tiempo un presentimiento siniestro de... En 1926 yo había retratado los nuevos corrosivos.